Wave Beats Music. Bendiciones a todos. Qué bueno que hemos llegado hasta esta lección número 28. Yo le felicito a usted y le doy gracias al Señor por su esfuerzo, por su sacrificio a veces y por su determinación. En estos días estuvimos hablando en los desayunos para el alma acerca del capítulo 22 del libro de Job, donde dice: determinarás a sí mismo una cosa y te será firme, y en tus caminos resplandecerá luz. Qué bueno que usted se ha determinado, y qué hermoso es llegar al final de algo que uno empezó, por lo menos una etapa, como lo hemos hecho en este curso, de darle una pincelada a los libros de la Biblia, un recorrido por la Biblia que nosotros le hemos llamado el panorama bíblico. Este curso que hemos adaptado y ajustado y creado prácticamente acá en Oasis Alajuela, Auditorio del Espíritu Santo, para toda esa gente que ha querido ser bendecida y edificada con la palabra del Señor. Así que una vez más, felicidades, bendito el Señor por esta clase y porque ustedes han llegado hasta acá. Vamos a arrancar hoy con ese libro maravilloso, con ese libro llamado Apocalipsis, que viene del griego Apocalipsis, que significa revelación. Es un libro que en su origen el nombre significa como descorrer el velo, como cuando alguien hizo una estatua y la tienen cubierta con una tela y llegan el día de la inauguración y quitan esa tela y la descorren y se puede ver. Entonces se llama así revelación. Es el único libro, precioso libro, maravilloso libro, que contiene una bienaventuranza para los que lo leemos. Y dice en el capítulo 1 y en el versículo 3, bienaventurado el que lee y los que oyen las palabras de esta profecía y guardan las cosas en ella escritas, porque el tiempo está cerca. Así que usted y yo hoy que llegamos acá, somos bienaventurados. Ahora yo le hago una pregunta. Usted que llegó hasta acá, que de nuevo le felicito, ¿ha leído usted alguna vez todo el libro de Apocalipsis? ¿Ha leído usted completo el libro de Apocalipsis? Tiene 22 capítulos. Termina en el 22-21 y tiene 22 capítulos maravillosos, llenos de simbolismos, llenos de revelaciones, llenos de palabra de Dios en revelación a Juan. Y le pregunto, ¿lo ha leído usted todo? Este libro se tarda un ratito en leerlo, no es mucho tiempo lo que se lleva. Así que es un libro maravilloso, y quisiera entrar ya para ir caminando en el bosquejo, que seguramente usted, al haberlo retirado en el culto, ya tiene sus copias allí y ya ha podido darle una ojeada y leer algunas de las cosas. Así que vamos a ir igual, un poquito panorámicamente viéndolo, y le voy a hablar tal vez un poquito más de cosas que no estén exactamente en el bosquejo para poder enriquecer esta clase y que podamos obtener el mejor provecho y comprender un poquito mejor este libro maravilloso que se llama el Apocalipsis. Doy gracias a Dios por todos los maestros que han pasado por estas cámaras, que han pasado por estos dispositivos, que han pasado en este curso, por todo el trabajo de la producción y por todo lo que se ha hecho. Lo hemos trabajado con todo el corazón para que usted tenga recursos para crecer espiritualmente en el nombre del Señor por medio de su palabra. Libro de Apocalipsis, o revelación de nuestro Señor Jesucristo. Quiero iniciar diciéndole que el libro de Apocalipsis no es un libro de monstruos, no es un libro de catástrofes, de caos y de miedo. Recuérdelo, él empieza y se llama capítulo 1 y versículo 1, la revelación de Jesucristo que Dios le dio para manifestar a sus siervos las cosas que deben suceder
Pronto. Dios tiene sentido del humor, se lo dio a Juan aproximadamente en el año 95 después de Cristo, aproximadamente es la fecha de su escritura, y dice que pronto, y ya han pasado 2000 años y todavía estamos esperando que esto pase, ¿verdad? Pero es que para Dios, usted lo sabe, un día es como 1000 años y 1000 años como un día, así que para Dios esto es pronto, pero estamos ya por lo que entendemos en la palabra del Señor, viviendo estos tiempos en que el cumplimiento de muchas de estas palabras proféticas que hay en el libro de Apocalipsis, que es un libro totalmente profético y escatológico, están por cumplirse. El autor del libro se le atribuye a Juan, ¿verdad? Yo estaba en el Espíritu, yo, Juan, vuestro hermano y copartícipe vuestro, dice Juan. Tiene 22 capítulos, como dijimos, y unos 404 versículos por allí. Apocalipsis es un libro consumador, tiene que anotar esa palabra allí. ¿Por qué consumador? Porque es un libro de cierre, un libro de ajuste de cuentas, un libro donde se cierra el plan de salvación de Dios para la humanidad, donde Dios viene ya a tomar su lugar, a retomar el control de su mundo, que nunca lo perdió, pero que una vez lo puso en manos del hombre como virrey, y el hombre lo entregó al enemigo, a Satanás, por el pecado. Pero Dios siempre ha estado al control de su mundo, solo que ha estado dando el lugar que el hombre le entregó al enemigo con el mundo, pero él ha venido trabajando con su pueblo Israel y en el nuevo pacto con su iglesia, nosotros sus hijos. Es un libro que habla de la culminación de las profecías, ¿verdad? De lo que se habría de cumplir en los tiempos finales. También, cuando decimos que es un libro escatológico, que está lleno de simbolismos y es rico en doctrina, escatos logos, en griego eso significa los eventos de los tiempos finales, de los últimos tiempos, y eso es lo que estamos viviendo ahora. Por eso se conoce como escatología el estudio de este tipo de libros. Apocalipsis no es igual que leer Salmos, no es igual que leer Esther. No, Apocalipsis no es lo mismo que leer el Pentateuco. Este es un libro profético, un libro de revelación. Así que bueno, algo de lo que habla importantísimo que tiene que anotar allí es que Apocalipsis es un libro que habla de las cosas que deben suceder pronto. Eso lo dice allí, las cosas que deben suceder pronto. He aquí que vengo pronto. Y allí anote los últimos días. Últimos días es la otra palabra que tiene que anotar allá. Habla en el 1, el 3, el 22 y el 10, dice que el tiempo está cerca. Lo dice varias veces, el tiempo está cerca. Bien, el Señor menciona varias veces y dice, he aquí que yo vengo pronto. Entonces es un libro que nos habla de las cosas que deben suceder pronto. Últimos días es la palabra que tenía que anotar allí, o que tiene que anotar allí. Para abrir un libro como este, lógicamente, necesitamos la inspiración del Espíritu Santo. ¿Cuántas interpretaciones hay? Se han escrito volúmenes a montones de la interpretación del libro de Apocalipsis, pero este es un libro 100% profético, y para poder comprenderlo nosotros necesitamos conocer del libro de Daniel, del libro de Ezequiel, necesitamos conocer sobre la profecía de Zacarías, necesitamos tener un conocimiento también sobre el Antiguo Testamento y el carácter de Dios y eventos y lo que ha vivido el pueblo de Israel y la iglesia de Jesucristo. O sea, para entender este libro necesitamos conocer bastante el resto de la palabra, el resto de la escritura, todo el corpus de la escritura bendita, divina, santa. Por eso él dice, el que tiene oído para oír, que oiga. No es que uno no tenga oído, su oreja, no, es que el que tenga entendimiento y el que se haya agudizado sus sentidos por el estudio de la palabra y por su comunión con el Espíritu Santo, es el que va a poder entender esta palabra y esta revelación. Este libro se fundamenta en 4 grandes visiones. Estas visiones se mencionan y cada una de ellas está ilustrada por cuando dice la frase en el Espíritu. Y eso, como está ahí anotado en su bosquejo, en el 1:10, en el 4:2, en el 17:3 y en el 21:10 dice esas frases en el Espíritu. Son 4 grandes visiones. Recuerde que los libros proféticos a veces se dividen por las visiones que haya tenido el profeta, como en Daniel, usted ve visión de Daniel junto al río, o usted ve que Ezequiel tuvo la visión de la semejanza de la gloria de Dios. Se va dividiendo en diferentes visiones. Muy bien,
contiene un aspecto como esa frase, ¿verdad? En el espíritu, y nos habla de la persona de Cristo en su capacidad ya de juzgar al mundo. Ya no viene como cordero, ahora viene como león, ya no viene como siervo, ahora viene como rey, y ya Él se presenta de otra manera. Por eso, para poder interpretar el libro, tenemos que tener en cuenta un ambiente, un aspecto histórico, también un aspecto gramatical y cultural. Necesitamos entenderlo contextualmente. Recuerde que este libro se le escribió a los cristianos del primer siglo y ellos estaban sufriendo persecución. Muchos de ellos creyeron que esta persecución de 10 días que se habla acá en la Biblia a las iglesias fue la persecución que tuvieron en esos tiempos, ¿verdad? Cuando hubo persecución de diferentes emperadores romanos. Pero vamos a aprender un poquito más de esto viendo las comparaciones y las aplicaciones diferentes que se le ha dado. Es un libro que habla mucho de la semejanza a la naturaleza, al reino animal. Hay seres vivientes, hay algunos animales que se mencionan en el reino de Dios, ¿verdad? Becerros y otros animales, y él abunda en un lenguaje simbólico, habla de un lenguaje figurado, usa mucho las comparaciones, el símil, la metáfora, la prosopopeya, usa diferentes como la metonimia, que también sería bueno que usted se informe qué significa esto, pero a veces dice uno, ay, Apocalipsis es tan difícil de entender. Bueno, primero hay que empezar por la parte lingüística. Es un libro riquísimo en comparaciones, en figuras literarias, y entonces también usa muchísimo la comparación con los números, el 2, el número 3, ¿verdad? Los 2 testigos, el número 3, habla del número 3 y medio, ¿verdad? 1260 días, 3 años y medio. Habla también acerca del número 7, que es el que sobresale, un número que habla de plenitud, un número que se usa muchísimo, 52 veces, habla de 7 iglesias, de 7 candelabros, de 7 lámparas de fuego, los 7 espíritus de Dios, los 7 sellos, los 7 ángeles, 7 copas, 7 trompetas, en fin, el número 7 brilla por todo el libro del Apocalipsis. Tiene que rellenar usted allí. Es un libro de consuelo, anótelo, es un libro de consuelo. Pastor, ¿cómo? Es un libro de consuelo, si habla de juicios y de todo, sí. Es un libro de consuelo para el cristiano sufriente que sabe y que aprende ahora que esto no se va a quedar como está. El Hijo de Dios se levanta ahora del trono donde está sentado a la diestra del Padre y viene a tomar juicio y a tomar los reinos de la tierra para ponerlos a los pies del Padre, para venir y establecer su reinado en juicio e injusticia, para establecer un reinado milenial donde toda nación, tribu y lengua, los que hayan salido de la gran tribulación, los que hayan sobrevivido, van a tener que venir tiempo en tiempo a rendir adoración, y si no, no les va a venir lluvia y otras cosas que vamos a aprender a través del libro. Recuerden que esto es un panorama, es un vistazo, es un pequeño ojo a vista de pájaro, dicen, a vista de ave desde arriba del libro, para que lo podamos ir comprendiendo mejor. Cuando usted lo lea, ya va tomando en cuenta todos estos aspectos y probablemente se le va a ir abriendo mejor el entendimiento con la ayuda del Espíritu Santo. Es un libro que se debe leer en oración, en meditación y sobre todo clamando al Señor que nos ayude. Es un libro de consuelo en medio del sufrimiento, ¿verdad? Y enfatiza, como le dije, el cierre victorioso del Señor Jesucristo sobre todas las cosas, y nos promete un fin de bendición. No es el final feliz de Hollywood y vivieron felices para siempre, pero hay un fin de condenación para aquellos que hagan lo que no agrada a Dios. Para los enemigos de la fe, para los enemigos del Evangelio de Jesucristo, hay un cierre muy feo y muy terrible y muy catastrófico. Siguiendo el bosquejo, siguiendo el formato que hemos presentado durante todas las lecciones, el destinatario del libro principalmente habla a las 7 iglesias. El Señor le dice a Juan, escribe al ángel de la iglesia que está en Éfeso, Esmirna, Pérgamo, Tiatira, Sardis, Filadelfia y Laodicea. Las 7 iglesias del Asia Menor, hoy en día conocido como Turquía, esas 7 iglesias que era un simbolismo. Algunos preguntan, eso no está en su bosquejo, ¿por qué no le escribió a la iglesia de Tesalónica? ¿Por qué no pone ahí la iglesia de Panfilia? ¿Por qué no puso iglesias de otro lugar? ¿Por qué escogió estas 7? Son iglesias que van por la costa bordeando, ¿verdad? Si usted lo ve en el mapa de aquel entonces, en esa zona de Turquía, de Asia Menor.
Bueno, pues Dios es quien determinó esto y le dijo a Juan a quién tenía que escribir y cómo debía escribir. Eso sí, igual que el apóstol Pablo pidió cuando escribió sus epístolas, dijo que esta carta a los tesalonicenses sea leída también a los romanos y que la de romanos sea leída también a los colosenses, porque es la palabra de Dios y es como lo hacemos usted y yo hoy y leemos las varias cartas que tenemos. Bien, el número 7 en Apocalipsis representa la totalidad o anote completo. Lo completo, número de plenitud o completo es la palabra que tiene que escribir allí. Por eso, 7 iglesias simboliza que este libro está vigente para las iglesias de todos los tiempos, para la plenitud de la iglesia de Cristo en el mundo, sin dejar de lado, ¿verdad?, que las 7 iglesias pues son sus destinatarios principales en el contexto en el que se escribió. Bueno, hay quienes hacen aplicaciones diciendo que las 7 iglesias representan cosas, por ejemplo, que representan diferentes periodos de la historia. Así algunos dicen, para mencionárselo rápido, que la iglesia de Éfeso, que era la del primer siglo, representa la iglesia de los primeros 100 años del cristianismo, que la iglesia de Esmirna, conocida como la iglesia perseguida, representa la iglesia de los 100 años en adelante como hasta 300, cuando viene el concilio de Nicea, ¿verdad? 325 por ahí. Luego la iglesia de Pérgamo representa de los años 300 en adelante, otro periodo de la historia, la iglesia que se mezcló con el mundo. Y luego ya vendría la iglesia de Tiatira, aquella iglesia que toleró el oscurantismo, aquella iglesia que era tolerante, ¿verdad? Y es una iglesia que vino como en la época, como en el tiempo de oscurantismo, esos periodos de los siglos pasados. Después viene la iglesia de Sardis, que se le llama la iglesia muerta, la que tiene apariencia de que vive pero está muerta, y se habla de una iglesia de la Edad Media, ¿verdad?, donde estaba allí como ya por entrar la reforma. Viene la iglesia de Filadelfia, se habla que es la iglesia fiel, la iglesia que no tuvo exhortación acá como Esmirna. Y es la iglesia que representa en alguna manera esos tiempos, ¿verdad?, de la reforma más adelante. Y luego viene la iglesia de la Odisea, que se habla que es como la iglesia del tiempo actual, la iglesia apóstata, la iglesia que se va a quedar en la gran tribulación. No solo las iglesias se representan periodos y específicos, sino que están llenos de simbolismo. Por ejemplo, se habla también de que la iglesia de Éfeso representa la iglesia primitiva, la de Esmirna, la iglesia sufriente, la de Tiatira, la iglesia tolerante con el oscurantismo, la iglesia de Sardis, la iglesia muerta, ¿verdad? La iglesia de Filadelfia, Sardis, Éfeso, Esmirna, Pérgamo, la iglesia que se mezcló con el mundo, todas tienen como un cierto simbolismo. La iglesia de Filadelfia representa la iglesia fiel, Filadelfia, Filos Delfos, amado a la fidelidad, hermanos fieles, ¿verdad? Esa iglesia representa la iglesia que es arrebatada en el arrebatamiento de la iglesia. Y la iglesia de la Odisea representa la iglesia infiel, la iglesia apóstata, la que se queda en el arrebatamiento de la iglesia. Bien, hecha toda esta mención básicamente sobre los destinatarios del libro, lógicamente pues es para todos nosotros también, pero Apocalipsis tiene varios temas centrales. Y entre ellos, bueno, por supuesto, la manifestación gloriosa de nuestro Señor Jesucristo. Ya no lo vemos como el corderito, sino que vemos aquel que tiene ojos como de fuego. Su rostro es como el sol refulgente en su fuerza. Su voz es como estruendo de muchas aguas. De su boca sale una espada aguda de 2 filos. Cuando habla su voz y lo escucha Juan y se vuelve, cae como muerto a sus pies, ¿verdad? Bendito sea el Señor. Le dice, yo soy el que estuve muerto y he aquí que vivo por los siglos y tengo las llaves de la vida, de la muerte, ¿verdad? Se presenta en esta revelación gloriosa, esa manifestación del Señor Jesucristo, porque allí está nuestra esperanza, en ese Cristo resucitado y glorioso. Ya no está más en una cruz, ya no está más allí flagelado, latigado y herido. No, ya no. Ahora es revelado a Juan que es para mostrar a sus siervos lo que ha de suceder pronto. Y entonces muchos de esto constituye sus misterios, porque Apocalipsis está lleno en alguna medida de misterios. Imagínese que a Daniel se le dijo, sella las palabras de esta profecía, libro de Daniel, capítulo 12. Alguien dijo por allí que en el Apocalipsis se abre lo que se selló en el libro de Daniel y se nos empieza a revelar esos misterios y se habla de una advertencia, la última advertencia para todos aquellos que quieran
no va a acabar en juicio su vida, sino en redención, y le ofrece al lector un pequeño vistazo de las glorias que esperan en el cielo, en vez de una condenación eterna a aquellos que rechacen el mensaje de la palabra de Dios. Por allí va el tema central, varios de los temas centrales del Apocalipsis, por ejemplo, como el tema central de la Biblia, Jesucristo, la obra de Dios a través de su Hijo Jesucristo. Y ahora vamos a hablar un poquito del bosquejo general del libro. Apocalipsis, el libro de la revelación de Jesús. Primero que nada, lo llama una revelación o apocalipsis. La palabra griega es apocalipsis y se refiere a un tipo de literatura muy conocida para los lectores de Juan, debido a las escrituras hebreas y a otros textos judíos populares. El género apocalíptico registra los sueños y visiones simbólicas del profeta, los cuales revelan la perspectiva celestial de Dios en la historia y en los eventos actuales, de modo que el presente pueda ser interpretado a la luz del resultado final de la historia. Y Juan dice que este Apocalipsis es una profecía, lo que significa que es una palabra procedente de Dios para el pueblo de Dios, hablada a través de un profeta, usualmente para advertirles o para consolarles en un tiempo de crisis. Al llamar a este libro una profecía, Juan está diciendo que se levanta en la tradición de los profetas bíblicos y está trayendo su mensaje a una culminación. Esta profecía apocalíptica fue enviada a personas reales a quienes Juan conocía. El libro empieza y concluye con una carta circular que fue enviada a 7 iglesias en la antigua provincia romana de Asia. Ahora, el 7 es un número lleno de significado para Juan. Es un símbolo de plenitud basado en los 7 días del ciclo del Sabbat en el Antiguo Testamento. Y Juan ha entretejido el número 7 en cada parte de este libro. Ahora, con esta introducción, Juan nos ha dado una guía clara acerca de cómo quiere que entendamos este libro. La apocalíptica judía se comunica a través de imágenes simbólicas y números. No es un código secreto que predice la fecha del fin del mundo. Más bien, Juan está usando constantemente estos símbolos extraídos del Antiguo Testamento y espera que sus lectores vayan y descubran lo que significan estos símbolos al buscar los textos a los que están aludiendo. Además, el hecho de que es una carta significa que Juan en realidad está abordando la situación de estas iglesias del primer siglo. Así que, aunque este libro tiene mucho que decir a los cristianos de generaciones posteriores, el mensaje de este libro debe primero ser anclado en el contexto histórico del tiempo, lugar y audiencia de Juan, lo cual nos lleva a la primera sección del libro, el mensaje de Jesús a las 7 iglesias. Juan estaba exiliado en la isla de Patmos y vio una visión de Jesús resucitado y exaltado como el Rey del mundo y quien estaba de pie entre 7 candeleros. Y se le dice a Juan que este es un símbolo de las 7 iglesias en Asia Menor, el cual ha sido adaptado del libro del profeta Zacarías. Jesús empieza a abordar los problemas específicos que cada iglesia enfrenta. Algunas eran apáticas por su prosperidad y su influencia. Otras estaban moralmente corrompidas. Sus miembros todavía estaban comiendo comidas provenientes de rituales paganos y teniendo sexo casual en los templos paganos. Pero en otras de las iglesias, sus miembros permanecieron fieles a Jesús y estaban sufriendo acoso y hasta persecución violenta. Y Jesús advierte que las cosas se van a poner peores. Una tribulación que viene sobre las iglesias y las obligará a elegir entre la transigencia o la fidelidad. Para el tiempo de Juan, el asesinato de cristianos por parte del emperador romano Nerón ya había pasado y probablemente estaba en marcha la persecución por parte del emperador Domiciano. Así que la tentación era negar a Jesús, ya sea para evitar la persecución o simplemente para unirse al espíritu de la época romana. Jesús les llama a la fidelidad para que ellos puedan vencer o literalmente conquistar. Y Jesús promete una recompensa para todos los que se mantengan fieles en esas iglesias. Cada recompensa se extrae directamente de la visión final del libro sobre el matrimonio del cielo y la tierra. Así que esta sección inicial establece la tensión principal de la narrativa que guiará el desarrollo de la historia en este libro. ¿Permanecerá el pueblo de Jesús? ¿Heredarán el nuevo mundo que Dios tiene preparado? ¿Y por qué la fidelidad a Jesús se describe como una conquista? El resto del libro es la respuesta de Juan a estas preguntas. Después de esto, Juan tiene una visión del trono celestial de Dios y la describe con imágenes extraídas de muchos profetas del Antiguo Testamento.
Alrededor de Dios hay criaturas y ancianos que representan a toda la creación y a las naciones humanas. Y estos le están rindiendo honor y lealtad al único Dios, Creador verdadero, quien es santo, santo, santo. En la mano de Dios está un rollo cerrado con 7 sellos de cera. Simboliza el mensaje de los profetas del Antiguo Testamento y el rollo sellado de las visiones de Daniel. Estos tratan sobre cómo el reino de Dios se manifestará completamente, tanto en la tierra como en el cielo. Pero sucede que nadie es capaz de abrir el rollo hasta que Juan escucha de alguien que sí puede. El león de la tribu de Judá y la raíz de David. Él puede abrirlo. Estas son descripciones clásicas del rey mesiánico en el Antiguo Testamento, quien traería el reino de Dios a través de conquistas militares. Ahora, eso es lo que Juan escucha, pero luego, cuando se voltea a ver, lo que ve no es un rey león agresivo, sino un cordero sacrificado y ensangrentado, y quien está vivo, parado y listo para abrir el rollo. Ahora, el símbolo de Jesús como un cordero inmolado es de importancia crucial para entender el libro. Juan está diciendo que la promesa del Antiguo Testamento sobre el futuro y victorioso reino fue inaugurada a través del Mesías crucificado. Jesús venció a sus enemigos al morir por ellos como el verdadero Cordero Pascual, para que así ellos pudieran ser redimidos. Debido a la resurrección, la muerte de Jesús en la cruz no fue una derrota. Fue su entronización, fue la manera en que conquistó al mal. Así que esta visión concluye con el Cordero junto a aquel que estaba sentado en el trono. Y juntos son adorados como el único verdadero Creador y Redentor. Y así, el Cordero inmolado comienza a abrir el rollo. Este es un símbolo de su autoridad divina para llevar a su conclusión la historia humana. Lo que nos lleva a la siguiente sección del libro, los 3 ciclos de 7. 7 sellos, 7 trompetas y 7 copas. Y cada ciclo ilustra el reino de Dios viniendo en justicia a la tierra, así como existe en el cielo. Ahora, algunas personas piensan que los 3 grupos de 7 juicios divinos representan una literal secuencia lineal de eventos que ya sucedieron en el pasado, podrían estar sucediendo ahora o que sucederán en el futuro cuando Jesús regrese. Pero nota cómo Juan ha entretejido juntos todos los grupos de 7 para que las últimas 7 copas salgan de la 7ª trompeta y del 7º sello, y cómo las 7 trompetas emergieron del 7º sello. Son como una muñeca rusa. Cada 7º elemento contiene a los siguientes 7. También nota cómo cada una de las series de 7 culminan en el juicio final y tienen conclusiones correspondientes con cada serie. Así que es lo más probable que Juan esté usando cada grupo de 7 para representar desde 3 perspectivas diferentes el mismo periodo de tiempo entre la resurrección y el futuro regreso de Jesús. De manera que el Cordero inmolado empieza a abrir los primeros 4 sellos del rollo. Y Juan ve 4 jinetes. Es una imagen inspirada del libro de Zacarías, capítulo 1. Y ellos simbolizan tiempos de guerra, conquista, hambruna y muerte. En otras palabras, un trágico día promedio en la historia humana. Luego, el 5º sello representa a los mártires cristianos asesinados delante del trono celestial de Dios y cómo el clamor de su sangre inocente se eleva delante de Dios, como el humo desde el altar del incienso. Y se les dice que reposen porque todavía más cristianos van a morir. No se nos dice por qué, pero se nos dice que no durará para siempre. El 6º sello es la respuesta final de Dios a su clamor. Él trae el gran día del Señor descrito en Isaías y Joel. La gente de la tierra claman, ¿quién podrá mantenerse en pie? Y de repente, Juan detiene la acción con un intermedio para responder esa pregunta. Juan ve un ángel con una sortija de sello viniendo a poner una marca de protección sobre los siervos de Dios, quienes están soportando todas estas dificultades, y escucha que el número de los que fueron sellados es 144,000. Es un censo militar como el que está en el libro de Números, capítulo 1. Hay 12,000 de cada una de las 12 tribus de Israel. Ahora, pon atención. El número de este ejército es lo que Juan escuchó, así como escuchó acerca del vencedor león de Judá. Pero en ambos casos, lo que él vio cuando se volteó a ver fue el sorprendente cumplimiento de esas imágenes militares en Jesús, el Cordero inmolado. Así que cuando él mira este mesiánico ejército del reino de Dios, está formado de personas de todas las naciones, cumpliendo así la antigua promesa de Dios a Abraham.
Este ejército multiétnico del Cordero puede sostenerse delante de Dios porque han sido redimidos por la sangre del Cordero y ahora son llamados a conquistar, no matando a sus enemigos, sino sufriendo y dando testimonio, justo como el Cordero. Después de esto, el séptimo y último sello se rompe. Pero antes de que el rollo sea abierto, las 7 trompetas de advertencia emergen y fuego es tomado del altar del incienso. Este simboliza el clamor de los mártires y su derrame sobre la tierra trae la realización del día del Señor. Ahora, con las 7 trompetas, Juan da un paso atrás y cuenta de nuevo la historia, esta vez con imágenes de la historia del Éxodo. Así que los primeros 5 sonidos de trompeta reproducen las plagas enviadas sobre Egipto. Luego, la 6ª trompeta libera a los 4 jinetes que vinieron de los primeros 4 sellos. Pero luego Juan nos dice que a pesar de todas estas plagas, las naciones no se arrepintieron, justo como el faraón no lo hizo en la historia del Éxodo. De manera que parece que el juicio de Dios por sí solo no traerá a las personas a un arrepentimiento humilde delante de él. Entonces Juan detiene una vez más la acción con otro intermedio. Un ángel le trae el rollo sin sello, el cual fue abierto por el Cordero. Y tal como a Ezequiel, se le dice a Juan que se coma el rollo y que proclame su mensaje a las naciones. Finalmente, el rollo del Cordero es abierto y ahora descubriremos cómo el reino de Dios vendrá a la tierra. El contenido del rollo se describe en 2 visiones simbólicas. Primero, Juan ve el templo de Dios y a los mártires junto al altar, y se le dice que mide el templo y que los separe. Es una imagen de protección tomada de Zacarías capítulo 2. Pero los atrios de la ciudad son excluidos y son pisoteados por las naciones. Ahora, algunos piensan que esto se refiere literalmente a la destrucción de Jerusalén que sucedió en el pasado o que sucederá en el futuro. Pero lo más probable es que Juan esté siguiendo la tradición de Jesús y los apóstoles, quienes usan el nuevo templo como un símbolo del nuevo pueblo del pacto de Dios. En ese caso, esto es una imagen de cómo los seguidores de Jesús puede que sufran persecución por parte de las naciones, pero esta derrota externa no puede quitarles su victoria por medio del Cordero. Esta idea se expande en la segunda visión del rollo. Dios designa a 2 testigos como sus representantes proféticos a las naciones. Y una vez más, algunas personas piensan que esto se refiere literalmente a 2 profetas que aparecerán algún día en el futuro. Pero Juan los llama candeleros, lo cual es uno de los símbolos que claramente usa para identificar las iglesias. Así que esta visión es probablemente acerca del rol profético de los seguidores de Jesús, quienes deben llevar el manto de Moisés y de Elías y llamar a las naciones y a los gobernantes idólatras para que se vuelvan al único Dios verdadero. Pero luego, de repente, una horrible bestia aparece, que permite que el lector recuerde Daniel capítulo 7, y la bestia conquista a los testigos y los mata. Pero luego, Dios resucita y vindica a los testigos delante de sus perseguidores. Y el resultado final es que muchos de entre las naciones finalmente se arrepienten y dan gloria al Dios creador en el día del Señor. Ahora detente. Piensa en la historia hasta aquí. Los juicios de advertencia de Dios a través de los sellos y las trompetas no generaron arrepentimiento entre las naciones, justo como las plagas del Éxodo solo endurecieron el corazón de Faraón. Pero el Cordero conquistó a sus enemigos al amarlos, muriendo por ellos. Y ahora el mensaje del rollo del Cordero revela la misión de su ejército, la Iglesia. El reino de Dios será revelado cuando las naciones vean a la Iglesia imitando el amoroso sacrificio del Cordero, no matando a sus enemigos, sino muriendo por ellos. Es la misericordia de Dios demostrada a través de los seguidores de Jesús que llevará a las naciones al arrepentimiento. Esta sorprendente declaración es el mensaje del rollo abierto que Juan ha colocado justo en el centro de todo el libro. Después de esto, la última trompeta suena y las naciones son sacudidas, conforme el reino de Dios viene a la tierra como es en el cielo. Así que ahora sabemos cómo la Iglesia dará testimonio a las naciones y heredará la nueva creación. Pero ¿quién es esa terrible bestia que hizo guerra al pueblo de Dios? ¿Y cómo terminará toda esta historia? Juan nos dirá esto en la segunda mitad del libro de Apocalipsis.
Continuamos con el bosquejo general del libro y vamos a acelerar un poquito porque es un panorama, un vistazo. Ya le dije muchas cosas, ¿verdad?, del libro. Bueno, el bosquejo general está en el capítulo 1 y verso 19. Él mismo lo define y le dice: escribe las cosas que has visto, las que son y las que han de ser después de estas. Ahí está el bosquejo general que la misma Biblia nos lo está dando, ¿verdad? En cuanto al desarrollo del bosquejo, como lo tiene allí en su formato, comienza con la revelación, como dijimos, del Señor Jesucristo, quien se presenta a Juan en su destierro en la isla de Patmos. Anótelo, Patmos, una isla, ¿verdad?, a la que Juan fue desterrado por su fe en el Señor Jesucristo, donde allí era un lugar de muerte, era un lugar donde les hacían unas atrocidades terribles a los prisioneros que iban allí. Los dejaban morir, los dejaban con sus vestiduras en sus propios excretas, ¿verdad?, en sus propios desechos. Era algo terrible. Y Juan, bueno, un dato interesante que no está en el bosquejo, se sostiene por la historia y el contexto que Juan no murió ahí en Patmos, sino que él salió de ahí, de ese destierro, y volvió y hasta estuvo pastoreando más. Recuerda que Jesús algún día les dijo a los discípulos: ¿y qué si yo quiero que este quede hasta que yo venga? Y extendieron la fama de que Juan nunca se iba a morir. Bueno, fue el discípulo más longevo, el que vivió más tiempo. Estos son datos que no están ahí en el bosquejo, pero interesantes para que cuando usted lea Apocalipsis lo entienda mejor. Bueno, después de revelarse el Señor Jesucristo, habla de las cartas con un mensaje personalizado a todas las iglesias, las 7 que representan la plenitud de la iglesia en el mundo. Luego habla de las devastaciones que van a ser derramadas sobre la tierra, ¿verdad? Las 3 series de 7 juicios, los sellos, las trompetas y las copas de la ira de Dios. Nos habla también de la marca de la bestia, el famoso 666. Nos habla de las batallas, la batalla de Armagedón, cuando se ata Satanás, ¿verdad?, en el milenio, el reinado de 1000 años del Señor Jesucristo, el juicio del gran trono blanco. Nos habla de la nueva Jerusalén. Estamos hablando aquí un poquito ahorita del bosquejo general o el desarrollo del bosquejo. Nos habla también a nosotros de las profecías que se cumplen a través de este libro, y diciéndonos que Cristo ha de volver pronto a reinar. También nos habla de la tribulación, de todas esas aflicciones, de lo que se vive y esos juicios terribles que los infieles tendrán que enfrentar por la eternidad. Nos recuerda que Satanás cae, que será condenado, y todo lo que le espera a él y sus ángeles, a él, al falso profeta, y también a la bestia, el dragón, la serpiente antigua, Satanás, el falso profeta y el anticristo, serán echados, lanzados vivos, dice, al lago que arde con fuego y con azufre. Bueno, bendito sea el Señor. También, hermanos queridos, nos muestra algo interesante sobre el oficio de las criaturas que hay, los seres vivientes, los seres que se postran, los que adoran al Señor, querubines, serafines, ángeles, ¿verdad? Todo esto nos habla el libro de una manera en la que, como una visión celestial, Juan ve a Jesús en el trono, lo ve ante el Padre, y cuando lo ve con el libro sellado con 7 sellos y nadie era capaz de abrirlo, ¿verdad?, y empieza a desatarse la ira de Dios. También nos habla de que aquellos que sean sellados por el Señor en ese tiempo, los 144,000, tendrán la protección de Dios. Todo esto lo encuentra usted en el Apocalipsis. Se ven guerras, plagas, muchas otras cosas que procederán en los últimos días y que precederán la segunda venida del Señor. Bueno, tiene que anotar allí: habrá una cena de las bodas del Cordero. Esto lo dice la palabra del Señor. Y Satanás será encarcelado. Y anote ahora: el milenio comenzará y Cristo reinará personalmente en la tierra y nosotros reinaremos con él. La palabra ahí es milenio. Hemos reducido las palabras para que usted no tenga que llenar demasiado. Los muertos van a ser juzgados y se va a hacer el cierre, el ajuste de cuentas. Por eso dijimos, es un libro consumador. Es la consumación del plan de Dios, y se va a castigar eternamente a todos esos enemigos históricos del Señor. Y Dios va a tomar ahora sí cuenta de sus enemigos. Pero todo aquel que rechazó ese mensaje de salvación va a ir a lo que se conoce como lo más terrible que le podría esperar a cualquier ser humano, y es la muerte segunda. La muerte segunda es la eterna separación del hombre con Dios. Ya no hay más solución, ya no hay más respuesta, ya no hay más gracia. Solo queda una terrible y horrenda expectación de juicio. Como he dicho y repito hoy, de un escritor famoso que dijo:
Al final de los tiempos solo va a haber dos tipos de hombres que los va a caracterizar la misma frase, y esa frase es: hágase tu voluntad. A unos, los que se condenan, se las va a decir Dios: hágase tu voluntad. Me rechazaste mis llamados amorosos, me rechazaste las invitaciones de tus familiares, me rechazaste el tratadito que te dieron en aquella iglesia, me rechazaste cuando te dijeron que había una actividad que buscaras de Dios, rechazaste todo ese amor, cada llamado misericordioso y amoroso. Entonces hágase tu voluntad e irás a la condenación eterna. Y otros escucharán, pues serán ellos los que se lo dicen, o nosotros los que se lo hemos dicho. Esperamos que así sea: al Señor, hágase tu voluntad. Esos escucharemos: bien, buen siervo y fiel, por su pura gracia. En lo poco has sido fiel, en lo mucho te pondré. Entra en el gozo de su Señor. Quiera Dios que nosotros seamos esos y sigamos determinados en aprender y crecer. Por eso este libro es tan importante. Habrá juicios, y este libro de Apocalipsis nos habla de eso. ¿Quién es Jesucristo? ¿Cómo se presenta en el libro de Apocalipsis? Como la palabra de Dios, como el Cordero de Dios, como la raíz de David, como el león de la tribu de Judá, como la estrella resplandeciente de la mañana. ¡Wow! Ya no es el siervo sufriente, ahora es el Cristo glorificado. Ahora está lleno de gloria, de majestad, es todopoderoso. Él es el verbo de Dios. Cuando lo vio Juan, cayó inmediatamente a sus pies por el poder y la autoridad y la gloria que tiene Cristo nuestro Señor. Tomando aquella gloria, cuando oró al Padre en Juan 17, le dijo: Padre, la gloria que tuve contigo, ahora dámela otra vez, ¿verdad? La puse y ahora la vuelvo a tomar. Él volvió a tomar su deidad, su gloria. Él vino aquí como perfecto Dios y como perfecto hombre, pero no vino operando en las facultades de Dios, porque tenía que hacerlo como un hombre. Ahora le dice al Padre: la gloria que tuve contigo ahora, que tuve contigo desde el principio, ahora dámela otra vez, ¿verdad? Porque ya había cumplido su misión en la tierra. Muy bien. Dos aspectos importantísimos que se los menciono solamente a manera de información para ir aterrizando, porque este libro es apasionante. Yo le invito a que lo lea. Léalo despacio. El libro de Apocalipsis nos habla de la mujer el dragón en el capítulo 12, y me gusta, yo quise mencionarles esto brevemente porque hay diferentes posiciones. Una gran pregunta: ¿quién es esa mujer? ¿Quién es la mujer allí? Bueno, la interpretación de la teología católico romana dice que es María la Virgen en su ascensión al cielo. Bueno, esa es una interpretación muy peligrosa, que no tiene ningún sustento bíblico ni contexto más en ninguna parte. Otros dicen que es la nación de Israel, ¿verdad? Otros dicen también que es la iglesia de Cristo, que en el Antiguo Testamento y Nuevo Testamento es una sola. Y se presenta la figura del dragón como Satanás y la figura del hijo de la mujer como Jesús. Pero esto prácticamente es un consenso de todo el mundo. Pero bueno, ¿qué posición tenemos nosotros? Nosotros creemos que esa mujer es Israel. Dice que 12 estrellas, son las 12 tribus. Y estaba herida, tenía dolores de parto. O sea, la mujer que dio a luz al Redentor y que el dragón lo quería matar. Nos está hablando de que del judaísmo vino el cristianismo. De María vino Cristo. Pero aquí no nos habla de que esta mujer sea María. Nos habla de que es Israel, porque luego va a huir al desierto y luego va a ser protegida por la gran águila. Luego va a ser cuidada porque el dragón quiere devorar al niño. Entonces es importante saber esto. Y el otro aspecto importantísimo es el juicio final. No debemos olvidarlo nunca. Ese evento en el que Dios juzgará a los hombres. Y como dice la palabra del Señor, tiene que anotar esta palabra allí: ese juicio es inevitable. Palabra de anotar: inevitable. Recuérdelo: inevitable. Lo dice Hebreos 9:27. Está establecido para los hombres que mueran una sola vez, y después de esto el juicio. ¿Qué significa? Pues representa el final de la historia humana, ¿verdad? De todo, y el comienzo de la eternidad con Dios. Significa que todo en la historia no ha venido allí al azar y a ver qué pasa. Todo ha sido parte de un plan divino, un plan bien trazado por Dios. Y en este juicio se muestra el juicio, el triunfo final de Dios a través de este juicio, la conquista final de todas las cosas, y que Cristo, el Cordero inmolado, recibe, toma los reinos de la tierra y los pone a los pies del Padre. Dice: entregará los reinos al Padre, y también le probará al mundo que la voluntad de Dios va a ser llevada a cabo. Allí no hay ningún
ningún quite, como decimos, y los planes de Dios no pueden ser frustrados. Muy bien, para la interpretación del libro es muy importante entender, mis hermanos, que hay estilos. Hay lo que se llaman escuelas. Yo quiero terminar con esto. Vea que solamente estoy haciendo un pequeño panorama. Es un libro demasiado amplio, rico, profético, simbólico, de revelación, como para poder entrar en detalles en este ratito que tenemos para compartirlo y traerlo para ustedes con el panorama bíblico. Pero este punto me parece importantísimo de mencionar, y uno de ellos es que hay varias, lo que llamamos en teología, escuelas de interpretación o estilos de interpretación, ¿verdad? Por ejemplo, anótelo allí, básicamente hay 4 estilos o escuelas de interpretación. Anótelo, por favor, interpretación del libro. Son adoptados por los cristianos de diferentes maneras. Básicamente, aunque hay otras escuelas, ¿verdad? Como la simbólica, la alegórica, la crítica, básicamente ahí anoté 4. Una es la preterista. ¿Qué dice la escuela preterista? De que todo el libro ya se cumplió, que todo lo que se había dicho allí fue para esos años que se han vivido y era lo que se venía cumpliendo, como le conté al principio. Que la persecución, padecerás persecución por 10 días. Fue toda aquella persecución que sufrió la iglesia en los primeros años, que ya había ocurrido todo esto desde el tiempo del Imperio Romano. Hay otra escuela que es la historicista, que dice que las revelaciones del libro de Apocalipsis se van construyendo, anótelo por favor, en el transcurso, anótelo, transcurso de la historia de la iglesia hasta la segunda venida del Señor Jesucristo. Esa es la escuela historicista, la que lo ve como una historia y que se viene cumpliendo a través de toda la historia. Pero también hay una escuela que se le conoce como la escuela idealista y dice que estas revelaciones del libro de Apocalipsis en realidad no están describiendo eventos específicos, sino que son principios espirituales. Es algo más así como un poco más místico, ¿verdad? Y que se aplican a toda la historia de la iglesia. Viene la escuela futurista, que es la que dice que prácticamente todo lo que se dijo en Apocalipsis se va a cumplir en este proceso final antes de la segunda venida del Señor Jesucristo. Entonces, de acuerdo, dice allí en sus notas, recuérdelo, es sencillo, solamente saber que hay diferentes escuelas de interpretación del Apocalipsis. De acuerdo con las características y propósitos del libro de Apocalipsis, la forma, digamos, más coherente, más recomendada para nosotros, la forma más práctica para nosotros de poder entender es a través de una combinación. Anote esa palabra, combinación. Pastor, ¿y cuál de las escuelas entonces adoptamos? La verdad es que para estudiarlo bien hay que tomar en cuenta una combinación de las escuelas. ¿Por qué? Porque cada una aporta cierta riqueza en la interpretación del libro. No podemos ser solamente futuristas y ya, porque a veces en lo historicista hay algunas verdades allí también que podrían ser aplicadas, sin que esto vaya a cambiar la verdad de la revelación, de las revelaciones que el libro contiene. Entonces anótelo, a través de una combinación de los estilos de interpretación de estas escuelas que hablamos. Bueno, desde la perspectiva que tomamos de hacerlo con una combinación, pues muchos pasajes del libro tienen 3 aplicaciones, ¿verdad? Tratan de hechos específicos del primer siglo, tratan de hechos que tuvieron lugar a través de la historia y también de hechos que están por cumplirse o se están cumpliendo en este periodo final antes de la venida del Señor Jesucristo. Recuerde que hay una ley teológica, se la voy a enseñar ahorita en paréntesis. La profecía bíblica tenía una aplicación para el presente cuando era dicha. El pueblo esperaba o el oyente esperaba que aquella profecía tuviera algún cumplimiento en el presente, en su tiempo, en su periodo. También tenía un cumplimiento de verdades eternas para todos los tiempos, ¿verdad? La profecía bíblica. Y también tendría un elemento predictivo, algo que decía o predecía algo que pasaría en el futuro. Y el libro de Apocalipsis, como un libro 100% de una riqueza profética, también podemos contemplarlo desde esta manera. El reinado milenial de Cristo, importantísimo, en el capítulo 20
pues allí hay varias interpretaciones también, y por eso se conoce a alguna gente, estoy terminando, como los premilenialistas, como los postmilenialistas y como los amilenialistas. Por ese capítulo 20 llamado el milenio, los 1000 años del reinado de Cristo, se califican los que se llaman así, premilenialistas, postmilenialistas y amilenialistas. Los premilenialistas básicamente dicen que el milenio ocurrirá básicamente después de la venida de Cristo, y Él va a reinar 1000 años después de que venga. Pero otros creen que esos 1000 años no, son solamente un tiempo largo, que no está hablando de años, de 1000 años calendario, ¿verdad? Por decirlo así de alguna manera. Y ahí se dividen en premilenialistas históricos y premilenialistas dispensacionalistas. O sea, se hace una división de dispensaciones de los tiempos: la ley, los patriarcas, la gracia, los profetas, ¿verdad? La iglesia y luego el tiempo milenial. Bueno, eso es lo que se conoce como el dispensacionalismo. Ahora, ¿qué es importante saber de todo esto? Bueno, los postmilenialistas dicen que el milenio se refiere nada más a un periodo final de la iglesia en la tierra, y será un periodo en el que habrá paz y prosperidad y que la gente se va a convertir ahí a través del evangelismo global. Hay mucha gente que lo piensa de esta manera. Pero están también los amilenialistas, que dicen que en realidad no hay un milenio como tal, sino que comenzó desde que Cristo vino la primera vez. Recuerde que la primera venida de Cristo se llama la Epifanía, y que la segunda venida de Cristo se llama la Parusía, ¿verdad? Entonces, esas son palabras en griego. Epifanios, ¿verdad? Es la primera venida, y la segunda es Parusía, ¿verdad? Es la segunda venida. El amilenialista dice que a Satanás ya está atado, que Satanás ya, eso que dice que se le va a atar por 1000 años, dicen que ya está atado, que su poder no lo tiene hoy plenamente. Ellos dicen que no vamos a esperar algo tal como un milenio, y todas estas escuelas y todas estas posiciones tienen sus versículos y tienen sus argumentos para defender sus posiciones. Por eso nosotros no podemos cerrarnos totalmente. Se cree que los amilenialistas creen que será un periodo, habrá un periodo final de gran tribulación en la tierra, el cual tendrá lugar antes de la segunda venida de Cristo, y que la iglesia va a pasar por esa gran tribulación. En nuestro caso, nosotros creemos en que la iglesia no atravesará la gran tribulación, lo creemos por la palabra del Señor. Apocalipsis, la revelación de Jesús dada a Juan el profeta. En el primer video exploramos la forma en la que Juan compuso esta profecía apocalíptica como una carta circular para las 7 iglesias de Asia Menor, para retar y consolar a esos cristianos que estaban sufriendo de apatía y de persecución bajo el Imperio Romano. También nos encontramos con el principal símbolo que Juan usa para identificar a Jesús, el Cordero Inmolado, quien conquistó a sus enemigos al morir por ellos. Él es quien abre el rollo conteniendo los propósitos de Dios de traer su reino a la tierra como existe en el cielo. La apertura del rollo trajo juicios de advertencia similares a las plagas de Egipto, y al igual que Faraón, las naciones no se arrepintieron. Luego, Juan introdujo el ejército multiétnico del Cordero, y el rollo abierto reveló su extraña misión. Esta misión es seguir al Cordero llevando testimonio de la justicia y la misericordia de Dios a las bestiales naciones, incluso si eso les acarrea la muerte. Y ellos conquistarán a la bestia al entregar sus vidas, justo como lo hizo el Cordero. Y es esto lo que moverá a las naciones al arrepentimiento. En el resto del libro, Juan completará su retrato de esta bestia y de su guerra contra el pueblo de Dios y cómo termina esta historia. Después de las 7 trompetas, Juan interrumpe el ritmo de los 7 con una serie de visiones a las cuales él llama señales. La palabra literalmente quiere decir símbolos, y estos capítulos están llenos de ellos. Estas visiones exploran en mayor profundidad el mensaje del gran rollo abierto. La primera visión revela la batalla espiritual cósmica que estaba detrás del sufrimiento de las 7 iglesias debido a la persecución romana. Es una manifestación de ese antiguo conflicto que comenzó en Génesis capítulo 3. La serpiente, que representa la fuente de toda maldad, se muestra aquí como un dragón.
Ataca a una mujer y su simiente. Ellos representan al Mesías y a su pueblo. Luego, el Mesías derrota al dragón a través de su muerte y resurrección, y el dragón es arrojado a la tierra. Ahí, el dragón inspira odio y persecución hacia el pueblo del Mesías. Pero ellos conquistarán al dragón al resistir su influencia, incluso si él los mata. Juan está intentando mostrar a las iglesias que ni Roma ni ninguna otra nación o ser humano es el verdadero enemigo. Hay poderes espirituales oscuros obrando, y los seguidores de Jesús anunciarán la victoria de Jesús permaneciendo fieles y amando a sus enemigos, justo como lo hizo el Cordero inmolado. La siguiente visión de Juan recuenta la historia del mismo conflicto, pero en esta ocasión con el simbolismo terrenal de las visiones de animales de Daniel. Juan ve dos bestias empoderadas por el dragón. Una de ellas representa el poder militar de las naciones, quien conquista a través de la violencia. La otra simboliza la maquinaria propagandística de la economía que exalta su poder como si fuera divino. Estas bestias demandan una completa lealtad de las naciones, simbolizada por la colocación de la marca de la bestia y su número 666 en la frente o la mano. Ahora, esta es la infame imagen, y no descubrirás su significado leyendo titulares noticiosos. Aquí Juan está haciendo una clara referencia al hebreo del Antiguo Testamento. Primero que nada, esta marca es el Anti-Shema. La escritura en la frente y la mano es una clara referencia al Shema, una antigua oración judía de lealtad a Dios que se encuentra en el libro de Deuteronomio. Esta oración también se escribía en la frente y la mano como símbolo de la dedicación de todos tus pensamientos y acciones al único Dios verdadero. Pero ahora, las naciones rebeldes demandan lealtad hacia sí mismas y obligan a todos a decidir a quién seguirán. Luego está el número de la bestia, que ha fascinado a los lectores durante miles de años. Pero este no era un misterio para Juan. Él hablaba hebreo y griego, y las letras hebreas también eran números. Si deletreas las palabras griegas Nerón, César y la palabra bestia en hebreo, cada una equivale a 666. Ahora, Juan no está diciendo que Nerón era el único cumplimiento de esta visión. Nerón es solo un ejemplo reciente del antiguo patrón presentado por Daniel, en el cual las naciones se convierten en bestias cuando exaltan su propio poder y seguridad económica como si fuera un dios falso, y luego demandan completa lealtad de las demás naciones. Así que Babilonia era la bestia en el tiempo de Daniel. Pero este imperio fue sucedido por Persia, Grecia y ahora por Roma en el tiempo de Juan. Y lo mismo para cualquier nación posterior que actúe de la misma manera. Levantándose en oposición a las naciones bestiales y al dragón, está otro rey. Es el Cordero inmolado. Él está con su ejército, quienes han dado sus vidas para seguirlo. Y de la Nueva Jerusalén sale su canto de victoria a las naciones, en lo que Juan llama el Evangelio eterno. Y ellos llaman a todos a arrepentirse y a adorar a Dios y a salir de Babilonia, quien caerá, porque sus días están contados. Luego Juan mira una visión del juicio final. Está simbolizada por dos cosechas. Una es una buena cosecha de grano, mientras el Rey Jesús viene para reunirse con su pueblo fiel. La otra es una cosecha de uvas para hacer vino. Representa la intoxicación de la humanidad con el mal. Ellos son llevados al lagar y pisoteados. Ahora, a través de todas estas visiones de señales, Juan está poniendo una clara elección delante de las 7 iglesias. ¿Resistirán el engaño de Babilonia y seguirán al Cordero, o seguirán a la bestia y sufrirán su derrota? Ahora que la elección es clara, Juan continúa con un ciclo final de 7 juicios divinos simbolizados por el derramamiento de 7 copas. Ahora, sabemos por el rollo del Cordero y por las señales en forma de visiones que muchos de entre las naciones sí se arrepienten. Pero así como las plagas del Éxodo son repetidas y derramadas a través de las copas, hay muchas personas que no se arrepienten. Ellos se resisten y maldicen a Dios al igual que Faraón. Y todo esto lleva a la 6ª copa, formada por el dragón y la bestia, quienes reúnen a las naciones para hacer guerra contra el pueblo de Dios en un lugar llamado Armagedón. Esto se refiere a un llano al norte de Israel, donde Israel peleó muchas batallas contra naciones invasoras. Y algunas personas creen que esta 6ª copa se refiere a una batalla real del futuro.
Otros piensan que es una metáfora de la justicia final de Dios sobre el mal. De cualquier modo, Juan claramente ha tomado imágenes del libro de Ezequiel sobre la batalla de Dios contra Gog. Gog era el símbolo de Ezequiel para las naciones rebeldes reunidas delante de Dios para enfrentar su justicia. Y eso es lo que viene en la séptima copa. Es la cuarta y última representación del día del Señor, donde la maldad de las naciones es derrotada de una vez y para siempre. Ahora, Juan ha elaborado completamente el mensaje del rollo sin sellos del Cordero, y ahora regresa a expandir tres temas claves que introdujo anteriormente: la caída de Babilonia, la batalla final para derrotar el mal y la llegada de la Nueva Jerusalén. Y cada uno de estos ilustra la venida final del reino de Dios desde un ángulo diferente. Entonces, primero tenemos la caída de Babilonia. Un ángel le muestra a Juan una mujer hermosa, vestida como una reina, pero borracha con la sangre de los mártires y de toda la gente inocente. Ella está cabalgando en la bestia dragón, mencionada en las señales de la visión. Es un símbolo de las naciones rebeldes y se le llama Babilonia, la prostituta. Los símbolos detallados de esta visión serían muy claros para los primeros lectores de Juan. Él está personificando el poder militar y económico del Imperio Romano, pero también está haciendo algo más. En esta visión, Juan ha mezclado palabras e imágenes de cada uno de los pasajes del Antiguo Testamento, referentes a la caída de la antigua Babilonia, de Tiro y de Edom. Juan está mostrando cómo Roma es simplemente la versión más reciente del arquetipo del Antiguo Testamento de la humanidad en rebelión contra Dios. Ellos se reúnen y forman naciones que exaltan su propia seguridad económica y militar como un Dios falso. Esto no es algo limitado al pasado o al futuro. Es una representación de la condición humana a través de la historia. Diferentes Babilonias irán y vendrán hasta que llegue el día cuando Jesús regrese para reemplazar a Babilonia con su reino. Pero, ¿cómo vendrá el reino de Jesús? Hasta este punto, el día del Señor ha sido representado como un día de fuego, un temblor o una cosecha. Y ahora se representa como una batalla final y es contada 2 veces, resultando en la reivindicación de los mártires. Ahora, Juan nos regresa a la sexta copa, donde las naciones estaban reunidas para oponerse a Dios, y de repente Jesús aparece. Él es el gran héroe. Él es la palabra de Dios cabalgando sobre un caballo blanco, y Él está listo para conquistar la maldad del mundo. Pero pon atención, Él está cubierto de sangre antes de que la batalla siquiera comience. Y eso es porque se trata de su propia sangre, y su única arma es la espada de su boca. Es una imagen adaptada de Isaías. Juan nos está diciendo que el Armagedón no será un baño de sangre. Más bien, el mismo Jesús que derramó su propia sangre por sus enemigos, ahora viene proclamando justicia. Él les pedirá cuentas a aquellos que se nieguen a arrepentirse de las maneras en que hayan participado en la destrucción del mundo bueno de Dios. Y el destructivo fuego de infierno que ellos han desatado en este mundo de Dios justamente se convierte en el destino designado por Dios para ellos. Después de esto, Juan ve una visión con los seguidores de Jesús que han sido asesinados por Babilonia. Y ellos son resucitados y reinan con el Mesías durante 1000 años. Después de esto, el dragón que inspiró la rebelión de la humanidad contra Dios moviliza a las naciones del mundo para que se reúnan en rebelión contra el reino de Dios. Pero delante del trono de la justicia de Dios, todos ellos enfrentan las consecuencias de la derrota eterna. Así que las fuerzas del mal espiritual y todos aquellos que no quieren participar en el reino de Dios son destruidos. Se les da lo que quieren, existir por ellos mismos y para sí mismos. Y así, el dragón y Babilonia y todos los que los eligen son puestos en un aislamiento eterno y nunca más podrán corromper la nueva creación de Dios. Ahora, hay mucho debate sobre la relación de los 1000 años con esas 2 batallas. Hay algunos que piensan que se refiere a una secuencia cronológica literal. El regreso de Jesús seguido por un reino de 1000 años en la tierra llamado el milenio, seguido del juicio final de Dios. Otras personas piensan que los 1000 años son un símbolo de la victoria presente de Jesús y los mártires sobre la maldad espiritual, y que las 2 batallas representan el regreso futuro de Jesús desde 2 ángulos diferentes. Cualquiera que sea la postura que tomes, el punto principal es claro.
Cuando Jesús regrese como rey, Él lidiará con el mal para siempre y reivindicará a aquellos que han sido fieles a Él. El libro concluye con una visión final del matrimonio del cielo y la tierra. Un ángel le muestra a Juan una hermosa novia que simboliza la nueva creación que ha venido a unirse para siempre con Dios y con su pueblo del pacto. Dios anuncia que Él viene a vivir con la humanidad para siempre y que Él está haciendo todas las cosas nuevas. Esta visión de Juan es un caleidoscopio de las promesas en el Antiguo Testamento. Este lugar es un cielo nuevo y una tierra nueva, una creación restaurada que ha sido sanada del dolor y la maldad de la historia humana. También es un nuevo jardín del Edén, el paraíso de vida eterna con Dios. Pero no es simplemente un regreso al jardín, es un paso adelante hacia una nueva Jerusalén, una gran ciudad donde las culturas humanas en toda su diversidad trabajan juntas en paz y armonía delante de Dios. Y en el giro más sorprendente de todos, en la nueva creación, no hay edificio dedicado a ser templo, porque la presencia de Dios y el Cordero que alguna vez estuvieron limitadas al templo, ahora llenan cada centímetro del nuevo mundo. Y allí hay una nueva humanidad cumpliendo el llamado que se les dio a los primeros humanos en la primera página de la Biblia. Reinar como imagen de Dios, colaborar con Dios en dirigir su creación hacia un territorio nuevo e inexplorado. Y así termina el Apocalipsis de Juan y la épica narrativa de toda la Biblia. Juan no escribió este libro como un código secreto para que descifres los tiempos del regreso de Jesús. Es una visión simbólica que produjo un reto y trajo esperanza a las 7 iglesias del primer siglo y después de ellas a cada generación de cristianos. Nos revela el patrón de la historia y la promesa de Dios en el sentido de que todo reino humano eventualmente se convierte en Babilonia y debe ser resistido en el poder del Cordero inmolado. Pero hay una promesa. Jesús, quien amó y murió por este mundo, no dejará que Babilonia esté fuera de control. Él regresará a quitar el mal de su mundo bueno y hará nuevas todas las cosas. Y esta es una promesa que debe motivar a cada generación del pueblo de Dios a ser fieles hasta que el Rey regrese. Y de eso se trata el libro de Apocalipsis. Y al concluir y hacer aplicaciones, que es nuestro último punto, bueno, hemos visto rapidísimo, hice ese bosquejo bien cortito, pero rapidísimo, ¿qué podemos decir del libro de Apocalipsis? Un libro maravilloso, un libro de revelación. Cuando usted piensa en Apocalipsis, inmediatamente piense, diga, libro de revelación. Apocalipsis, libro de la revelación de Jesucristo. Cierre de cuentas, libro consumador, libro maravilloso de esperanza y de consuelo. Usted tiene que saber que las cosas no se van a quedar como están, que el que hace mal la va a pagar, el que la hace la paga. Ese libro de ajuste de cuentas de Dios, ese libro en el que Dios viene y toma su lugar, un libro hablando. Y recuerde esto, le voy a dar la aplicación práctica para terminar. Todos en nuestra vida, de alguna manera u otra, tenemos algo de cada iglesia. Recuerde, yo tengo un cuadro comparativo que quizás se los vamos a regalar un día de estos, o tal vez en la graduación se los regalamos. Un cuadro comparativo de cómo se presenta Cristo a cada una de las 7 iglesias, de cuál es la exhortación que recibe cada una de esas 7 iglesias, de cuál es el ánimo o el encomio que recibe cada una de esas iglesias, cuál es la recompensa que se le ofrece a cada una de esas iglesias, porque cada una de ellas, Éfeso, Esmirna, Pérgamo, Tiatira, Sardis, Filadelfia y Laodicea, tienen estos aspectos. Pero es hermoso. Yo les voy a dar un cuadro comparativo para que lo podamos estudiar. Un ejemplo nada más. Éfeso fue la iglesia que dejó su primer amor. No fue que lo perdió, ¿verdad? No fue que lo perdió, fue que lo dejó el primer amor. Y entonces el Señor decía, arrepiéntete y vuelve y toma tu lugar, toma aquel primer amor. Y cada una de ellas tiene una promesa, así cada una de esas iglesias. ¿Por qué le menciono esto? Porque lo rico en esto de las iglesias es que
Todos nosotros como cristianos e hijos de Dios llevamos algo de cada una de esas iglesias. Algunos el primer amor, otros toleramos el pecado, otros nos mezclamos con el mundo como la de Pérgamo, otros quizás toleramos en el tiempo del oscurantismo, tolerabas a Jezabel, le decían a la iglesia de Tiatira. La iglesia Sardis, tienes apariencia de que vives, pero estás muerta. Ve, se da cuenta que en cada uno de nosotros puede haber alguna aplicación para esto. Otros como Filadelfia, la iglesia de la puerta abierta. Tenemos una puerta abierta en el cielo. Es el arrebatamiento de la iglesia. Es la iglesia que será levantada. Y otros quizás como la iglesia de la Odisea, la que le dice: te crees rica, pero eres pobre y desvalida y miserable. Compra de mí oro, compra de mí colirio, para que te pongas en tus ojos y para que puedas ver y puedas arrepentirte. Tenemos cada uno de nosotros un poquito de todo eso, y por eso es tan importante aprender y aplicar todo esto. Esperamos estudiarlo y seguir estudiándolo, especialmente en este tiempo de cierre. Pero te felicito una vez más por llegar acá hasta el final, por lo menos de este vistazo del panorama bíblico que hemos ejecutado a través de 28 lecciones. Bendito Dios, y agradezco a Dios por el trabajo de todos los coordinadores, don Eduardo, doña Yerlen, don Jorge y doña Elena. Gracias a mi hijo Andrés, a Carolina, su esposa, que nos han ayudado con esto. Gracias a toda la producción, a la multimedia de la iglesia, a Sergio, a mi hija Cristi, también a todos los que han participado en esto y los de que de una manera u otra hemos estado trabajando, haciendo copias, repartiendo, trabajando y colaborando. Gracias al Señor. Amamos la presencia del Señor, y gracias a todos los que han enseñado también, a los profesores, a los instructores, a los que nos han compartido estas enseñanzas. Le motivo a que lea el libro de Apocalipsis, los 404 versículos que tienen sus 22 capítulos, apasionante. Y recuerde, este libro termina diciendo: el espíritu y la esposa dicen: ven, he aquí que vengo pronto. Sí, ven, Señor Jesús. Aleluya. Te bendigo en esta hora. Y recuérdalo, todo el que abre el libro del Apocalipsis, capítulo 1, versículo 3, hay una promesa para ti. Bienaventurado el que lee y los que oyen las palabras de la profecía de este libro y de las cosas en él escritas, porque el tiempo está cerca. Bendiciones a todos.